Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a hacer un video sobre los mejores inicios de la literatura. Ojo, este es un tercer video. Hay dos videos más que hice hace 2 años. Así que si me dicen que en los mejores inicios no está 100 años de soledad, que no está Moby Dick, que no está Lolita, es porque está en los otros videos anteriores. Y hoy quiero darle paso y mostrar otros títulos diferentes. Así que antes de decirme en comentarios, Ricardo, te falta este título, vayan a los otros videos que les voy a dejar en la caja de la descripción a ver si está, para que no nos repitamos. ¿Ok? Ya. El primer libro, cuyo título les voy a leer y quiero que comentarles un poco sobre él, es el del Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, guatemalteco. Dice así, mira, a mí me gusta mucho este inicio porque es muy diferente a lo que antes he leído. Nunca había leído un inicio así. Dice: alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre. Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración. Mal doble estar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre, sobre la podredumbre. Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, luzbel de piedra lumbre. Alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbre, alumbra. Alumbra, lumbre de alumbre, alumbra, alumbre. Qué genial esto. ¿Se fijan el juego de palabras que hace aquí? Que es genial. Y que se siente, más que un trabalenguas, se siente como algo rítmico. ¿Se fijan? Tiene un tono rítmico. Que a mí se me hace como un conjuro. Como un conjuro que da entrada a un mundo mágico. A un mundo mágico, fantástico. Quizá por eso este inicio del Señor Presidente es así, porque básicamente la historia juega entre lo real y lo fantástico, entre lo real y lo mágico. Y esto se me hace como si fuese un conjuro que abre las puertas, que es la llave de entrada a este mundo. Pero no es un mundo cualquiera, porque si se fijan, habla de Luzbel, el Señor de las Tinieblas. Es un mundo. Es la llave, la entrada a un mundo de tinieblas. Eso me da la sensación cuando leo este inicio. Me parece genial. Y dice, de piedra lumbre. Yo no sé qué es realmente la piedra lumbre. Me imagino que debe ser como algún mineral. Pero mezclar un mineral con la palabra Luzbel me da esa sensación de conjuro a mí. No sé si estoy en lo cierto. Me corrigen en comentarios cualquier cosa. Y se repite la palabra alumbra. La palabra alumbra, la palabra lumbre. Luzbel. La reiteración me da la sensación de ritmo y de conjuro. Por eso me gusta tanto este libro, porque este libro tiene también eso, de que es muy sensorial. Inicia sensorialmente porque también es un libro sensorial, en donde tú puedes oír cosas, no solamente puedes sentirla a través de la lectura, sino que puedes oírlas en tu cabeza. Es genial esta novela. Y con este inicio, más aún, me encanta. Otro inicio que me encanta es el de La Conjura de los Necios, de John Kennedy Toole. Lo primero que hace John Kennedy Toole en La Conjura de los Necios, en el inicio, nada más empezar la novela, es describir a su personaje. ¿Por qué? Porque Ignatius J. Reilly, el personaje, el protagonista de esta novela, es el pilar de toda la historia. Así que lo primero que debe hacer es describirlo, y está muy bien hecho. Una gorra de cazador verde apretaba la cima de una cabeza que era como un globo carnoso. Las orejeras verdes, llenas de unas grandes orejas y pelo sin cortar, y de las finas cerdas que brotaban de las mismas orejas, sobresalían a ambos lados como señales de giro que indicasen 2 direcciones a la vez. Los labios gordos y bembones brotaban protuberantes bajo el tupido bigote negro y se hundían en sus comisuras, en plieguecitos llenos de reproche y de restos de patatas fritas. En la sombra, bajo la visera verde de la gorra, los altaneros ojos azules y amarillos de Ignatius J. Reilly miraban a las demás personas que esperaban bajo el reloj, junto a los grandes almacenes de H. Holmes, estudiando la multitud en busca de signos de mal gusto en el vestir. Esto es sensacional porque inmediatamente te dice que es un personaje que es enorme, que es grande, que es gordo. Dice:
Su cabeza es como un globo carnoso. Primero inicia con una descripción física. Dice, su cabeza es como un globo carnoso. Tiene grandes orejas y pelo en ellas. Tiene los labios gordos y bembones. Ah, ok. Empieza con una descripción física. Su personaje es enorme, es distinto, es grande. Y después dice, en plieguecitos llenos de reproche. Sus comisuras en plieguecitos llenos de reproche. Es una persona que juzga, que no tiene un buen humor. ¿Se fijan? Ya está describiendo algo más que lo físico. Y tiene restos de patatas fritas en la boca. Es decir, es glotón. No solamente es gordo, sino que también es glotón. Y dice, y tiene ojos azules y amarillos, y son altaneros, es decir, juzga desde arriba, se siente superior a los demás. Altaneros ojos azules y amarillos de Ignatius J. Reilly. Miraban a las demás personas que esperaban bajo el reloj. Y decía, estudiando la multitud en busca de signos de mal gusto en el vestir. Criticaba a la gente, la juzgaba. Este es Ignatius J. Reilly, te dice John Kennedy Toole. Juzga, es enorme, es glotón, es extraño, usa una gorra de cazador verde, es diferente, es extraño. Es mi protagonista, te está diciendo el autor. Y tú quieres saber más de él. Y me encanta la idea de la gorra de cazador verde, porque ¿quién más usa este tipo de gorras de cazador en la literatura? Siempre son personajes que son diferentes a los demás. Sherlock Holmes usa una gorra de cazador, un personaje que es muy diferente a todos los otros de su alrededor. Y otro más, el protagonista del Guardián entre el Centeno, también es un personaje que usa una gorra de cazador. Bien, el siguiente inicio, en realidad son dos inicios, pertenece a este librito, El Verdugo, de Per Lagerkvist, que es premio Nobel de literatura. Es un premio Nobel. Y bueno, este libro trae dos cuentos. Los dos traen muy buenos inicios. Me leí el primero, El Verdugo, y estoy leyendo La Eterna Sonrisa, que es el otro. Aquí está, La Eterna Sonrisa. Pero los dos me llamaron la atención. Son muy geniales. Miren, el primero, El Verdugo, dice así. El verdugo bebía en uno de los rincones más oscuros de la taberna. La humeante luz de la vela lo proyectaba enorme e impresionante dentro de su traje color de sangre. Apoyada en la mano, la frente marcada con el signo infamante de su oficio. Lejos de él, porque a su lado nadie quería sentarse, obreros y aprendices de los barrios próximos, ya medio borrachos, hablaban a gritos por encima de las botellas. La camarera se deslizaba sobre el piso de piedra sin hacer ruido, y su mano temblaba al llenarle el vaso. Un muchacho que había entrado a hurtadillas y se había escondido en la oscuridad lo devoraba con los ojos. Esto ejemplifica un poco inmediatamente lo que es un verdugo en ese tiempo. Un verdugo el que tenía una tarea muy horrorosa, pero a la vez necesaria, y que a la vez lo deshonraba frente a sus pares, porque nadie quería estar cerca de él. Se aislaba. Y si se fijan, aquí inmediatamente lo dice. Lejos de él, porque a su lado nadie quería sentarse. Inmediatamente te está diciendo que hay una distancia entre la población común y corriente y el verdugo. Él está en la taberna, está con los otros, ahí lo dice. El verdugo bebía en uno de los rincones más oscuros de la taberna, lo dice textual. Está con otros, pero está separado de los otros, por lo que hace, por su oficio. Destacan, por ejemplo, su traje color de sangre y la marca que llevan en la frente los verdugos. Y a pesar de que esta gente, esto es genial, porque dice, ya medio borrachos hablaban a gritos por encima de las botellas. Es decir, son personas que no son de una gran categoría humana, podríamos decirlo, que son personas comunes, que se emborrachan, que no son virtuosas. Y aún así, estas personas lo desprecian a él. Eso es lo que te quiere decir un poco. La camarera, que tiene el deber de servirle, como a cualquier persona, la camarera se deslizaba sobre el piso de piedra sin hacer ruido y su mano temblaba al llenarle el vaso. Tenía que hacerlo con miedo, también le tienen miedo. Lo aíslan porque no les gusta lo que hace, aunque sea útil y sea necesario, sino que además le tienen miedo.
Y un muchacho que había entrado en la hurtadilla, se había escondido en la oscuridad, lo devoraba con los ojos. La curiosidad ante alguien que por su oficio también lo ven como alguien fantástico, como alguien ligado a lo oscuro, al mal. Y les da esa curiosidad. Y lo mira también desde lejos, desde la distancia. Y cuando tú lees la historia completa, se entiende totalmente este inicio. Y me parece genial. Y este inicio te llama mucho la atención, pero muchísimo, te engancha como lector. Dice, esta es la sonrisa, la eterna sonrisa, perdón. Y dice así, hubo una vez unos muertos que se sentaron juntos. Ya esa frase es genial. Hubo una vez unos muertos que se sentaron juntos. Tú agarras el libro y dices, ¿pero qué es esto? En cualquier parte, en la oscuridad. Hubo una vez unos muertos que se sentaron juntos en cualquier parte, en la oscuridad. Ya no sabe, mira, están muertos. Ok, ya es raro que se sienten juntos, pero en cualquier parte, en la oscuridad. ¿Dónde es eso? Y te siembra la duda como lector. No sabían dónde estaban. Tal vez en ninguna parte. Y el lector tampoco lo sabe. Te deja esa inquietud. Se sentaron y se pusieron a charlar para pasar la eternidad. Me parece grandioso. Me llama mucho la atención este inicio. Bueno, les dejo invitado a leer este libro. Por lo menos el cuento El Verdugo, que yo creo que lo pueden encontrar con más facilidad. Lo leí hace poco y me pareció muy bueno. Me causó un poco de... Yo no soy muy bueno para el terror. Me causa cosas que no me gustan. Pero tiene también lo pesimista. Tiene lo pesimista, pero más ligado al terror, El Verdugo. Ya. Otros inicios que me encantan es, por ejemplo, el de El coronel no tiene quien le escriba. 100 años de soledad está en otro de los videos, así que en esta ocasión voy a colocar El coronel no tiene quien le escriba. Me gusta este inicio porque inmediatamente entiendes al personaje, entiendes su situación. Este es un inicio que te pone en situación. Dice, el coronel destapó el tarro de café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Cuando tú lees esto, inmediatamente te das cuenta de que es una persona que está en la pobreza, que está vive en la escasez. ¿Por qué? Porque abre el tarro de café y no había más que una cucharadita. Primer signo de que hay escasez. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra. Calienta el agua primero en un fogón. Segundo, en una olla. Y tercero, su piso es de tierra. Ya, ok, ¿se entiende? ¿Cómo va poniéndote en situación García Márquez? Me parece genial eso. Y para finalizar, dice, raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. O sea, está utilizando el café incluso aunque tenga óxido de lata. Es decir, no tiene más y lo tiene que aprovechar. Bueno, si esto no es escasez, no sé lo que es. Y te pone en situación. Y él dice, el coronel no tiene quien le escriba. Ok, ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar con este libro así, ¿verdad? A un personaje que tiene este problema económico, de vida, este problema social. Y hay más libros que tienen este tipo de inicios, porque tú de alguna forma empatizas con este tipo de personajes, porque son personajes que uno quisiera ayudar, con los que uno se enternece y con los que uno se pone de su lado y quiere que surjan, y quiere que le pasen cosas buenas, y quiere, por ejemplo, que al coronel alguien le escriba, que por favor le llegue la carta al coronel, dice uno. Imagínense a John Fante con el primer libro de la tetralogía de Bandini, de este personaje, que se llama Espera a la primavera Bandini. Y lo primero que hace John Fante, al igual como lo hizo John Kennedy Toole en La conjura de los necios, describe a su protagonista, porque es
es el pilar de toda esta novela. Y dice: avanzaba dando puntapiés a la espesa capa de nieve. Hombre asqueado a la vista. Se llamaba Svevo Bandini y vivía en aquella misma calle, 3 manzanas más abajo. Tenía frío y agujeros en los zapatos. Por la mañana había tapado los agujeros por dentro con el cartón de una caja de macarrones. Los macarrones no los había pagado. Se había acordado mientras metía en los zapatos los trozos de cartón. ¿Se fijan que es un inicio muy similar al de García Márquez? ¿Se fijan de eso? Me encanta que sea así. Me encanta porque te pone en contexto, el contexto social del personaje, y su inicio, y quizá hacia dónde quiere ir, que es lógico, salir de esto. Y te dice claramente que no es un personaje cualquiera porque está dándole puntapiés a la nieve. Es decir, que tienes una personalidad importante y que está enojado quizá y está dándole puntapiés a la nieve y que está asqueado a la vista. Tú lo puedes ver y es un hombre asqueado, ¿verdad? Te dice su nombre, te dice que vive en esa misma calle y te dice lo mejor, que tiene frío, es decir, le falta ropa abrigada y más encima agujeros en los zapatos. Y peor aún, que usa una caja de macarrones, que usa el cartón de la caja de macarrones para tapar esos hoyos. Una caja que no ha pagado y además son macarrones, es decir, que posiblemente es italiano. Y te da todas esas pistas en este pequeño párrafo. ¿Y cómo no te van a dar ganas de seguir adelante después de leer esto? Otro libro con una temática similar en su inicio, con una técnica similar en su inicio, es un clásico muy conocido, que es Don Quijote de la Mancha. Muchos dicen que el inicio del libro es muy conocido porque se ha vuelto básicamente una narración popular que está en la memoria colectiva por la cantidad de veces que se repite. Pero es un inicio que también se parece mucho al Coronel no tiene quien le escriba, al inicio de John Fante, en el sentido de que primero te da una impresión, te dice: primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Te dice Don Quijote, es decir, es un hombre famoso y valiente, te dice como subtítulo. Y tú dices: bien, ¿quién es este Don? Debe ser alguien con muchos recursos, debe ser alguien muy joven, debe ser alguien perfecto, que tiene todas las cualidades necesarias para ser un don y un gran hidalgo, ingenioso, famoso y valiente. Pero en el inicio te muestra el contrapunto, la diferencia. Dice: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Hasta ahí. Y te ayudan mucho las notas a pie de página. Por ejemplo, hasta ese punto te dice: la primera caracterización de Don Quijote es menos individual que social. El personaje se presenta como un hidalgo de los de... ¿Ok? Eso dice ahí. Un exponente típico de los hidalgos rurales con pocos medios de fortuna. Es decir, perdón, en el entre paréntesis dice: por debajo, pues, del estamento de los caballeros, hidalgos ricos y con derecho a usar el don. Solo los hidalgos ricos tienen ese derecho de usar el don. Entonces ese Don Quijote daba la impresión de que era un hidalgo con recursos, pero es solo un hidalgo rural. El primer cambio, es modesto. Y después te empieza a describir lo que come, lo que come en la semana. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. O sea que esta comida consumían las 3 partes de su hacienda, pero si vamos a la nota a pie de página, dice que las 3/4 partes de su renta. Es decir, que al comer todo eso durante la semana ya agotaba las 3/4 partes de su renta. No es un hidalgo con un gran sustento económico. También tiene eso de la escasez. Y el resto de ella, de la renta, de ella concluían sayo,
de velarte, calzas de velludo para las fresas, con sus pantuflos de lo mismo. Y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza. Cuando dice que tiene un mozo de campo y plaza, dice que es un mozo para todo, es decir, no tenía más sirvientes y ese mozo tenía que hacer todo. Otra vez, no es un hidalgo de esos con muchos recursos, es un hidalgo sencillo, modesto. Y dice que así ensillaba el rocín como tomaba la como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Y aquí dice, claramente, en la nota a pie de página, 50 años, dice que en una sociedad cuya esperanza de vida apenas llegaba a los 30 años, Don Quijote era un anciano. Entonces tampoco era un hombre joven, tampoco es un hidalgo que está en la plenitud de su vida, sino que está en el final de su vida. No solamente no tiene muchos recursos, sino que tampoco físicamente su físico lo acompaña, su edad lo acompaña para hacer esto que nos presentó en un momento Cervantes, que es el famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces cuando tú dices un hidalgo famoso y valiente, tú piensas en un hidalgo joven, rico, con recursos, pero en el inicio te describe una persona que es todo lo contrario y te dan ganas de leerlo. ¿Quién es este hidalgo? ¿Quién es este hidalgo que es valiente, que es ingenioso, pero que está en el ocaso de su vida y que no tiene ni siquiera para comer muy bien? Excelente, Don Quijote de la Mancha, me encanta. La invención de Morel. Me encanta el inicio de este libro porque te pone todas, te da todas las ideas o te da todas las incógnitas para que tú sigas leyendo. Ese es el prólogo. Dice, hoy en esta isla, el personaje está en una isla. Primero que nada, primera cosa que te llama la atención. Ha ocurrido un milagro. El verano se adelantó. Puse la cama cerca de la pileta de natación y estuve bañándome hasta muy tarde. Era imposible dormir. 2 o 3 minutos afuera bastaban para convertir en sudor el agua que debía protegerme de la espantosa calma. A la madrugada me despertó un fonógrafo. No pude volver al museo a buscar las cosas. Huí por las barrancas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Está en una isla. En la isla hay una pileta. Y él puso la cama cerca de esta pileta. Una pileta de natación. ¿Dónde está? ¿Por qué puso la cama cerca de la pileta de natación? ¿Qué pasa? 2 o 3 minutos afuera bastaban para convertir en sudor... ¿por qué? Porque el verano se adelantó. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo una estación se adelanta? ¿Qué pasa aquí? Hay una incógnita importante. 2 o 3 minutos afuera bastaban para convertir en sudor el agua que debía protegerme de la espantosa calma. Calma, ¿se fijan? Calma. Y después, a la madrugada me despertó un fonógrafo. Calma, sonido. ¿Qué está pasando aquí? No pude volver al museo a buscar las cosas. Huí por las barrancas. Hay un museo, hay una pileta. Se activó un fonógrafo. ¿Dónde está este personaje? Está en una isla, pero ¿por qué está en esas construcciones? ¿Y por qué está huyendo? Huí por las barrancas. Listo. No puedes parar de leer, tienes que seguir indagando en la invención de Morel. Otro autor que tiene un inicio que me gusta mucho es Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel. Lo que me gusta de este inicio es que es muy visual, te vas imaginando las cosas que te va diciendo. Lemebel tiene eso. Cuando él hablaba en televisión, tú lo podías ver que él hablaba como escribía. Tenía esa versatilidad de la palabra, que parecían versos, pero versos de la calle. Es genial. Dice,
Como descorrer una gasa sobre el pasado, una cortina quemada flotando por la ventana abierta de aquella casa la primavera del 86, un año marcado a fuego de neumáticos humeando en las calles de Santiago, comprimido por el patrullaje, un Santiago que venía despertando al caceroleo y los relámpagos del apagón, por la cadena suelta al aire, a los cables, al chispazo eléctrico. ¿Se fijan la cantidad de imágenes que te regala el MBL en el solo inicio? Te pone en contexto y además te llena de imágenes. Esto es genial porque dice, como descorrer una gasa sobre el pasado, que es lo mismo como que decir como descorrer una gasa sobre una herida. El pasado es una herida. ¿Se fijan? Y tú te imaginas, yo inmediatamente me imagino a alguien sacándose la gasa de una herida. Y dice, primera imagen. Segunda imagen, una cortina quemada flotando por la ventana abierta de aquella casa la primavera del 86. Inmediatamente, una cortina quemada flotando entre el viento. La cortina flota, está quemada. ¿Por qué? Porque ha pasado algo afuera, algo destructivo, y la cortina quedó quemada. ¿Se fijan? Esa imagen que te transmite y te dice la primavera del 86, te pone en contexto el año. Un año marcado a fuego de neumáticos humeando en las calles de Santiago, comprimido por el patrullaje, marcado por el fuego de neumáticos. Aquí ya te está diciendo que hay neumáticos quemados en las calles. Esta es una imagen mucho menos confusa, mucho más directa, no tan metafórica como las otras. Y te dice, ya te dice Santiago, te da la locación exacta y te dice comprimido por el patrullaje. Comprimido, aplastado, reducido por el patrullaje, controlado por el patrullaje. ¿Se fijan? Qué bien usada la palabra comprimido. Un Santiago que venía despertando al caceroleo y los relámpagos del apagón, por la cadena suelta al aire, a los cables, al chispazo eléctrico. Aquí, bueno, yo creo que en todos lados se tira una cadena a los cables, al tendido eléctrico para que hayan apagones. Y esto también es una imagen. La cadena, pero es que miren qué bien, porque ¿cómo no te vas a imaginar la cadena colgando de los cables cuando te dice por la cadena suelta al aire, a los cables, al chispazo eléctrico? Hasta el chispazo tú lo ves. Yo puedo ver ese chispazo cuando la cadena cae en los cables. ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Qué visuales, Lemebel? No, brillante. Sigamos. Vamos a Noches Blancas. Qué bonito este inicio también. Es precioso el inicio de Noches Blancas. Dice así. Noche primera. Era una noche maravillosa. Una de esas noches, amable lector, que quizá solo existen en nuestros años mozos. El cielo estaba tan estrellado, tan luminoso, que mirándolo no podía uno menos de preguntarse, ¿pero es posible que bajo un cielo como este pueda vivir tanta gente atrabiliaria y caprichosa? Esta, amable lector, es también una pregunta de los años mozos, muy de los años mozos, pero Dios quiera que te la hagas a menudo. Hablando de gente atrabiliaria y por varios motivos caprichosa, debo recordar mi buena conducta durante ese día. Ya desde la mañana me atormentaba una extraña melancolía. Me pareció de pronto que a mí, hombre solitario, me abandonaba todo el mundo, que todos me rehuían. Esto es precioso de Dostoyevsky. ¿Por qué? Fíjense, era una noche maravillosa, una de esas noches, amable lector, que quizás solo existen en nuestros años mozos. Mira, y te hace mirar hacia arriba. Y tú levantas la cabeza en tu imaginación y te dice, el cielo estaba tan estrellado, tan luminoso, que mirándolo no podía uno menos de preguntarse. Un cielo estrellado, luminoso, puro, bello, hermoso, ¿verdad? Y ahora te hace bajar la vista a la tierra, a la ciudad, a lo terrenal. Pasa del cielo a lo terrenal y te dice, no podía uno menos de preguntarse, ¿pero es posible que bajo un cielo como este pueda vivir tanta gente atrabiliaria y caprichosa? Y te hace la comparación, porque atrabiliaria es como gente irascible, que está
inquieta, que está enojada, que es caprichosa. No son características positivas, no, son negativas de la gente. Versus el cielo, que es tan hermoso. Y hace ese contraste, en esas pequeñas páginas, hace ese contraste. Lo bueno de la vida y lo malo de la vida, lo malo de la sociedad, de la gente. Pero él no es parte de esa gente, y aquí te lo hace notar. Te dice al tiro: Dios quiera hablando de gente atrabiliaria y por varios motivos caprichosa, debo recordar mi buena conducta durante todo ese día. Él no se comportaba como ellos. ¿Se fijan? Esa gente es así, pero él no es como ellos. Y también añade que él es melancólico, que es un hombre solitario y que todos rehuyen de él. Bueno, ya sabemos que, bueno, los que leyeron el libro sabemos que no es porque él sea raro, no, es por otra cosa, pero en el fondo lo que él está diciendo es que él es un hombre solitario y de que a pesar de que está en la sociedad, no puede mezclarse en ella, por algo que vamos a leer más adelante. ¿Qué es ese algo? Bueno, leamos ese libro. Y Dostoyevsky ya te ha capturado y ya empiezas a leer Noches Blancas. ¡Qué precioso! Haruki Murakami, Los años de peregrinación del chico sin color. Esto fue una recomendación que ustedes mismos me dejaron en el otro video. Me dijeron: Ricardo, este puede ser un inicio muy bueno para este tipo de videos. Así que lo busqué y lo traje a colación. Yo leí este libro hace algún tiempo, pero no me acordaba de este inicio. Y es realmente brutal, es brutal, miren. Dice así: desde el mes de julio del segundo curso de carrera hasta enero del año siguiente, Tsukuro Tasaki vivió pensando en morir. Entretanto, cumplió 20 años, pero esa muesca en el tiempo no significó nada para él. Durante esos meses, la idea de acabar con su vida le parecía de lo más natural y legítima. Todavía ahora, mucho tiempo después, ignoraba la razón por la que no había dado ese último paso, a pesar de que, en aquel entonces, franquear el umbral que separaba la vida de la muerte le habría resultado más fácil que tragarse un huevo crudo. Es un inicio impactante, ¿verdad? Realmente impactante. Fíjense bien, vamos a volver a él. Con un inicio así tú dices: ¿pero qué le pasó a este personaje? ¿Por qué le pasa esto? Y quieres saber más. Primero, te impacta, pero no sabes por qué. Pero si analizas el inicio te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta de que primero te dice que vivió pensando en morir. Ya, ok, es una persona que vive, que piensa en la muerte. Entre tanto, cumplió 20 años. Ya, ok, no es solo una persona, es una persona joven que ya quiere morir. ¿Qué pasa aquí? Pero esa muesca en el tiempo no significó nada para él. Vivió 20 años, ya tiene 20 años de vida, pero no le importa. Ese segmento de vida, que para otros es muy importante y valioso, para él es una muesca. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo Murakami te va poniendo en el personaje y tú inconscientemente te vas dando cuenta de que esto es impactante? Pero no te das cuenta que es impactante hasta que analizas todos los detalles que te va poniendo ahí, las pistas. Durante esos meses la idea de acabar con su vida le parecía de lo más natural y legítima. No solamente quería morir, no solamente es joven, no solamente no le había importado lo que había vivido con anterioridad, sino que morir era para él algo natural y legítimo. No vivir, sino que morir, lo contrario. ¿Ah? ¡Qué genial! Ok, yo sé que muchos critican a Murakami, pero miren este inicio. ¡Qué maravilla! Ahora sigamos con Borges. Borges tiene unos inicios geniales, pero voy a ir a la biblioteca de Babel. Me encanta este inicio. Dice: el universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. Si se fijan, inmediatamente parte describiendo el título. Eso es lo que hace. Te pone un título, la biblioteca de Babel. Inmediatamente te la describe. Te responde una pregunta. Entonces tú dices: uy, la biblioteca de Babel, ¿qué será?
y te la describe inmediatamente. Y te la describe como el universo. Y tú inmediatamente enganchas. Porque sabes que la comparación entre una biblioteca y el universo, que parece exagerada, tiene cierto sentido. Y dice, esta biblioteca, y te la empieza a describir, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales. Empieza describiendo la cantidad de galerías que tiene, pero no usa ninguna numeración, claro. Utiliza las palabras indefinido e infinito. Primero utiliza indefinido, algo que no se puede definir, que me parece una palabra un poco menos fuerte, más suave para definir esta biblioteca. Y después ocupa la palabra infinito, que es más fuerte, que tiene una categoría superior, a mí me parece, para zanjar definitivamente de que es infinita. Y dice, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente. Aquí, cuando habla de galerías hexagonales, de cualquier hexágono, entra lo geométrico, que tanto también aparece en los cuentos de Borges. Y cuando dice, desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, está dándonos una perspectiva. Y a través de esta perspectiva, el lector como que entra en la historia y te sientes que tú estás dentro de uno de esos hexágonos y que hay pisos hacia abajo, infinito. Hacia arriba, los pisos superiores, infinito. Al incluir la perspectiva en el inicio, te da esa sensación aún más profunda de lo infinito. Eso es lo que yo quería decir. Me parece genial porque ¿en cuántas líneas? 1, 2, 3, 4. Y en la quinta ya te ingresa la perspectiva. Primero nos dice que es infinito y después utiliza la perspectiva para ahondar más, para profundizar más en la idea y en la sensación de infinito. Me parece genial. Y después dice, la distribución de las galerías es invariable. Y cuando dice es invariable, entra lo laberíntico, que tanto nos gusta en Borges. Y entra lo laberíntico, que me parece genial. Y ya está. Ya con eso yo ya quiero conocer esta biblioteca. Pero que a quién no le llama la atención, que le gusta leer, no le llama la atención una biblioteca infinita. Brillante. Voy a seguir con otro, que es bellísimo, que es el de Rayuela. Mira, me van a perdonar porque hay aquí unos nombres de unas calles en francés y yo pronuncio pésimo. Muchas personas pueden creer que yo soy una persona ilustrada, que soy un lector culto. No, para nada, yo soy un roto, un picante que lee, eso es todo. No soy una persona ilustrada para nada. Y cuando pronuncio las lenguas extranjeras, pronuncio muy mal. Así que me van a perdonar por cómo voy a leer este inicio, pero es que es tan bonito que lo voy a intentar. Encontraría a la maga, tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el petril de hierro, inclinada sobre el agua, y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga, que sonreía sin sorpresa, convencida, como yo, de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de dentrífico. Qué cosa más hermosa, siempre amé este inicio. Y inicia con una pregunta. Inicia con una pregunta que es precioso porque dice: ¿encontraría a la maga? Es como decir, voy caminando por la calle, ¿la encontraré? ¿Sí o no? No sé. Él está describiendo una cita, un encuentro de dos personas que no definieron el lugar donde se van a encontrar. Y que incluso él se pregunta, ¿la encontraré en este recorrido que estoy haciendo? ¿La encontraré? ¿Se fijan?
Y para darte el lugar, él te dice los nombres de las calles de París. La Rue de Seine, no sé cómo se pronuncia, te da varias pistas de que él está en París. Por eso pone esos nombres ahí. Y dice, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el petril de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga. La está abrazando, que sonreía sin sorpresa, porque a pesar de que no se citaron y se encontraron, a ella no le sorprendía eso. Porque eran dos personas que nacieron para encontrarse, donde fuera. Y es tan hermoso esto, pero es precioso. Convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas. Destino. Qué lindo. Esto es muy bonito. Claro, y se compara, y aquí viene el punto de comparación, el contrapunto. Y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse, o que aprieta desde abajo el tubo del dentrífico. Este contrapunto sirve para decir que ellos no son normales. Ellos son personas distintas al común y corriente. Al común y corriente de personas que dicen nos juntamos en tal parte y ahí nos reunimos. Ellos no. Ellos vagan por la ciudad y se encuentran en un punto. Por destino. O porque se atraen mutuamente. No son esas personas que necesitan escribir en papel rayado. Es decir, para mantener la línea recta, que el papel tenga rayas para que tú escribas derecho. No, ellos escriben en un papel sin delimitaciones. Ellos no aprietan el tubo del dentrífico desde abajo, sino desde cualquier parte. Ellos no son normales, ellos son distintos. Por eso, esto es Rayuela. Qué lindo. Ya, a ver, sigamos con esto. Ya pasé por todos estos. Este lo tenía por... No sé si voy a leerles este. Este lo tenía por la fecha, porque como hoy es 23 y mañana es... mañana es Nochebuena. Pero igual vamos a leer. Pero vamos a seguir con este. Cuando leí Bartleby, el escribiente, me di cuenta de que su inicio me enganchó inmediatamente. Y es muy simple, pero muy simple, pero aún así me enganchó. Dice, soy un hombre bastante mayor. La naturaleza de mis actividades durante los últimos 30 años me ha puesto en contacto más de lo que yo hubiera imaginado con un grupo de hombres singulares, de los cuales, hasta donde yo sé, nada se ha escrito. Me refiero a los escribientes o amanuenses. He conocido a muchísimos, profesional y privadamente, y me sería fácil relatar múltiples historias que harían sonreír a caballeros de buen corazón y llorar a las almas sensibles, pero me reservo las biografías de todos los demás escribientes, solo por unos pasajes de la vida de Bartleby, quien era uno de los más extraños que yo haya visto o haya oído hablar. Primero, te dice que soy un hombre bastante mayor, es decir, un hombre que tiene recorrido. Esto es súper importante, tiene recorrido, ha pasado por muchas cosas. Y la naturaleza de sus actividades, es decir, su trabajo como abogado, dice, con un grupo de hombres, lo ha puesto en contacto con un grupo de hombres singulares, de los cuales hasta donde yo sé nada se ha escrito. Me refiero a los escribientes o amanuenses. He conocido muchísimos profesional y privadamente y me sería fácil relatar múltiples historias que harían sonreír a caballeros de buen corazón. Es decir, que estos escribientes con los que él trabaja o con los que él conoció, privada o profesionalmente, son personas que a pesar de pasar desapercibidas por su oficio del de escribiente, tienen características o historias que sobresalen y que son dignas de contar. Ya te está enganchando ahí. Que él, y aquí viene la idea del hombre mayor, claro. Si tiene muchos años y ha conocido escribientes, es decir, ha conocido a muchos escribientes, es decir, podemos creerle porque tiene experiencia. Por eso soy un hombre bastante mayor, es muy importante. Pero a pesar de que esos otros son interesantes, son personas interesantes, con historias interesantes, dice, pero me reservo la biografía de todos los demás escribientes solo por unos pasajes de la vida de Bartleby. Es decir, si los otros eran asombrosos, este lo es aún más, porque ni siquiera se necesita decir toda su biografía, toda su historia, sino relatar un segmento de su vida que es más impresionante que toda la vida de todos los otros escribientes juntos. Y este es Bartleby, te dice. Y te voy a contar su historia. Y tú dices, ok, quiero leerla. Genial, ya. Vamos con Banana Yoshimoto,
que me gusta mucho este inicio de Kitchen, me encanta. Dice así. Primero la historia, tú empiezas y dices Kitchen, cocina, pero ¿qué es esto? y te da con la cocina en la cara. Dice, creo que la cocina es el lugar del mundo que más me gusta. En la cocina, no importa de quién ni cómo sea, o en cualquier sitio donde se haga comida, no sufro. Si es posible, prefiero que sea funcional y que esté muy usada, con los trapos secos y limpios y los azulejos blancos y brillantes. Incluso las cocinas sucísimas me encantan, aunque haya restos de verduras esparcidos por el suelo y esté tan sucio que la suela de las zapatillas quede ennegrecida. Si la cocina es muy grande, me gusta. Si allí se yergue una nevera enorme llena de comida como para pasar un invierno, me gusta apoyarme en su puerta plateada. Cuando levanto los ojos de la cocina de gas grasienta y del cuchillo oxidado en la ventana, brillan estrellas solitarias. Solo estamos la cocina y yo, pero creo que es mejor que pensar que en este mundo estoy yo sola. Finaliza con el yo sola, y cuando tú no entiendes nada hasta que dice yo sola. Por eso el párrafo completo es importante, porque la cocina refleja el alma de una casa. Significa que si la cocina funciona, la casa está habitada, hay una familia. Es tan triste esto. Por eso ella ama la cocina, porque la cocina representa a la familia. Aquí se ve claramente, porque a ella le gusta. Si es posible, prefiero que sea funcional y que esté muy usada, que esté gastada, que haya vida. Eso es lo que quiere decir. Con los trapos secos y limpios y los azulejos blancos y brillantes, que la estén limpiando, que la estén aseando porque se ocupa. Y también le gustan las cocinas sucias porque están en actividad. Aunque haya restos de verduras, no importa. Aunque esté sucio, no importa. Si la cocina es muy grande, le gusta, porque las cocinas grandes albergan familias grandes. Si allí se yergue una nevera enorme llena de comida como para pasar un invierno, es para alimentar a una familia, a un grupo importante de personas. Por eso a ella le gustan las cocinas. Solo estamos la cocina y yo, pero creo que es mejor que pensar que en este mundo estoy yo sola. Ella está sola en el mundo. Y la cocina es lo único que le recuerda algo al hogar, a una familia. Y así inicia Kitchen, melancólicamente. Es una novela preciosa. Ya. Voy a finalizar este video con cuentos de Navidad, como estamos en la época. Dickens siempre tiene libros con inicios muy geniales. Muy, pero muy geniales. Dice... Estrofa primera, el fantasma de Marley. Ya en el título te dice el fantasma y tú dices, ¿qué es esto? Para empezar, Marley estaba muerto. De eso no cabe la menor duda. El certificado de su entierro lo había firmado el clérigo, el oficial de la sacristía, el director de pompas fúnebres y quien presidía el duelo. Scrooge lo firmó y el nombre de Scrooge contaba mucho en el Royal Exchange para todo lo que él quisiera. El bueno de Marley estaba más muerto que el clavo de una puerta. Esto es genial porque inmediatamente dice, para empezar, Marley estaba muerto. Ya, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este personaje está muerto? Y está bien muerto porque te dice que el certificado lo firmaron todas esas personas. Pero si te fijas, todas estas personas tienen nombres, el nombre de su cargo. El clérigo, el oficial de la sacristía, el director de pompas fúnebres. Pero Scrooge aparece con su nombre. No es un cargo, dice Scrooge. ¿Por qué? ¿Quién es Marley? ¿Quién es Scrooge? ¿Por qué lo nombran a él? Y así inicia esta es canción de Navidad. Porque el libro se llama Cuentos de Navidad porque reúne cuentos. Pero esta es canción de Navidad. A ver. Claro que sí, canción de Navidad. Precioso. Bueno, creo que llegué al final. Creo que les leí todos los inicios que tenía aquí. Creo que fueron como 15. Espero que les haya gustado este video, un poco improvisado porque no tenía nada que enseñarles hoy, pero no quería dejarlos sin nada. Yo sé que muchos esperan los videos de los sábados y no quiero fallarles. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, me ayudaría mucho compartiéndolo a otras personas. Y eso, nos vemos la próxima semana.